Utilizando la transformada de Hilbert, queremos definir algo que se llama preenvolvente positiva. Y la preenvolvente positiva es definir una señal S sub más de t, que en general es compleja. Definirla utilizando como parte real una señal S de t real y sumarle como parte imaginaria J la transformada de Hilbert S tongo de t, que sabemos también que es real, dado que la señal original es real, la transformada de Hilbert es real, por lo tanto esta unidad imaginaria permite componer de esta forma una función, una señal S sub más. Voy a ser más cuidadoso acá con la notación que no parezca F, S sub más de T. Esa es la preenvolvente positiva. Ahora, volvamos atrás y utilicemos estos gráficos acá de la cápsula anterior, copiar y pegar, para entender cómo se ve esa preenvolvente positiva espectralmente. Y para eso estoy aquí copiando los ejes de coordenada y voy a pegarlos aquí. Entonces, la transformada de Hilbert lo que ha hecho es adelantar en 90 grados la fase de todas las componentes de frecuencia negativa, atrasar en 90 grados la fase de todas las componentes de frecuencias positivas, y sobre esta señal azul, que es señal real en el tiempo, pero en general compleja en frecuencia, se vuelve a aplicar una rotación de fase por parejo, un avance de fase de 90 grados a todas las componentes de frecuencia. Es decir, esta señal azul de estar acostada en el plano imaginario se vuelve a correr 90 grados y estar en términos relativos nuevamente en el plano real. Ojo que estamos hablando de rotaciones relativas, estamos abusando un poquito de la gráfica acá. Esta señal S de t, que es real en el tiempo, no necesariamente es real pura en frecuencia. En general, esta señal en frecuencia, este espectro de frecuencia, tiene componentes complejas. Estamos acá planteando un espectro de magnitud o una noción relativa inicial en términos de fase de todos esos componentes complejas de la señal roja, y estamos diciendo que todo lo que son frecuencias negativas avanzan 90 grados, pero eso no significa que sean imaginarias puras. Y lo mismo, todas las componentes de frecuencias positivas retroceden 90 grados, pero eso no significa de que sean imaginarias puras, y no significa que la señal S tongo de t, la señal azul, esté completamente acostada en el plano imaginario. Estamos hablando de simplemente rotaciones relativas de fase. Y lo mismo, al sumar estas dos y al rotar esta de acá, al rotar la azul, lo que tenemos es una señal verde, que la voy a graficar aquí, que es
en frecuencias negativas como sigue. Así. Es decir, es realmente el espectro rojo inicial de cabeza, porque avanzó primero 90 grados debido a la transformada de Hilbert y luego avanzó otros 90 grados más debido a este multiplicador J. Y en cambio, componentes de frecuencia positiva retrocedieron 90 grados en la transformación de Hilbert, pero J revierte esa rotación y lo vuelve a poner de pie de la forma que estoy dibujando ahora. Ahí está. Entonces, la señal verde, que corresponde a J, ese tongo, se muestra acá. Y la preenvolvente positiva es entonces la suma de la roja con la verde. Y ahora sí, se puede ver el efecto donde estas componentes de frecuencia negativa se cancelan con estas y estas componentes de frecuencia positiva se suman coherentemente con estas y así obtenemos la señal lila, que la voy a graficar acá, que corresponde a una mitad positiva de color lila y una mitad negativa de valor 0. Y aquí voy a simplemente poner magnitud 2 para indicar también magnitud relativa con respecto al caso original. Por supuesto, esta señal no es simétrica en frecuencia, por lo tanto es compleja, tal como lo habíamos indicado acá. Y en general podemos decir que en frecuencia la transformada de Fourier de la preenvolvente positiva, SDF, es igual a cero para frecuencias negativas, es igual a 2 veces SDF para frecuencias positivas y es igual a 0, es igual a simplemente SDF, y esto es una convención para frecuencia igual a 0. Ahora, el caso de la frecuencia 0 es un caso muy puntual que en realidad es de poca relevancia práctica para nosotros. Entonces, de este análisis surge una observación clave. Observación clave. Siempre es posible recuperar la señal original S de t a partir de su preenvolvente positiva
S sub más dt. Simplemente como dos puntos, y aquí vuelvo atrás. S de t es una señal real, S tongo de t es una señal real, conjuntamente hacen una señal compleja, pero aplicando el operador real a la preenvolvente se elimina la parte de la preenvolvente y se recupera la señal original. S de t es igual a la parte real de la preenvolvente positiva S sub más de t. Y esta operación, esta relación es clave, puesto que lo que ocurrió al encontrar la preenvolvente es que se logró destilar la esencia de la señal roja, y esa esencia es básicamente esta forma del espectro de la señal roja, que sabemos que al ser una señal real, la parte de frecuencias negativas no es otra cosa que un reflejo simétrico del espectro de frecuencias positivas. Por lo tanto, la esencia de la señal roja está contenida solamente en estas frecuencias positivas que llamamos la preenvolvente positiva, y lo demuestra que tomar la parte real de esta preenvolvente positiva permite completamente recuperar la señal original. Y esta relación la vamos a estar utilizando para ir definiendo esta noción de representación equivalente de banda base para definir el concepto de envolvente compleja.